Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Otárola, soy profesor de historia y aquí estamos en otro capítulo del ciclo de entrevistas y microhistorias de Hueupife TV, Archivo Popular y de los Pueblos. Este es nuestro quinto capítulo, donde el día de hoy comenzamos con un poco de retraso, pero ya estamos acá nuevamente al aire. Nuestro programa era a las 19 horas, pero tuvimos unos problemas técnicos, así que cuando son las 19:16, estamos ya saliendo al aire por la página de Hueupife TV, por Arriba Profe de Chile y por el fanpage de Daniel Otárola Moya. En el capítulo de hoy, de este ciclo de micro historias y entrevistas, donde cada semana tenemos un invitado que cumple ciertos requisitos, ciertas características que de una u otra manera lo pueden definir como un portavoz, como alguien que transmite una vocería importante de un movimiento, de una organización. Y en este caso hemos elegido al profesor Luis Eduardo González Navarro, quien nos acompaña. Del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. También es militante del movimiento por la unidad docente, MUD, y hoy lo tenemos acá en nuestro programa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias por la invitación. Gusto saludarte y verte, compañero. Gracias, igualmente, Eduardo. La última vez que nos vimos fue el día sábado en ese tremendo e inédito encuentro que reunió más de 150 profesoras y profesores a lo largo de todo Chile, por arriba, profe, ¿cierto? Sí. Bueno, como le comentábamos acá a la gente, hoy día tenemos una entrevista donde vamos a hacer lo que hacemos toda la semana, entrevistar a un invitado, una entrevista que se estructura en tres momentos. Un primer momento tiene que ver con un poco que nos hables de ti, ¿cómo se llama? De tu experiencia como militante, de tu experiencia como dirigente, hoy día siendo ya dirigente nacional del Colegio de Profesores, pero además, ¿cierto?, con un movimiento detrás importante en la escena del profesorado, que más o menos, ¿cierto?, en lo que es esta gran movilización del 2014, va adquiriendo también una presencia más importante en lo que es la discusión, en lo que es el debate. Un segundo momento tiene que ver en lo que ha sido tu periodo de dirigencia, ¿cierto? Y digamos, el periodo actual del Directorio Nacional del Colegio de Profesores, cómo se ha ido proyectando, cómo se diferencia después de muchos años de otra conducción, ¿cierto? Cómo se diferencia esta conducción, cómo se desplegó. Y un tercer momento, que hablemos un poco de la coyuntura que se abre el 18 de octubre y todo lo que ha venido pasando desde esta emergencia de plebiscito, por un lado, desde el COVID-19, pero también, ¿cierto?, estas elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores que está estipulado para noviembre, a propósito ya un año, con un año, ¿cierto?, de desfase. Entonces, empezamos con la primera parte, Eduardo. Cuéntanos tú, queremos escuchar desde tu voz, ¿quién es Eduardo González? ¿Cómo Eduardo González llega a ser presidente? Esperemos que llegue a ser presidente, pero ya al menos estamos, ¿cierto?, en lo que es la dirigencia nacional. Cuéntanos un poco, Eduardo. Bien, siempre es difícil poder hablar de uno mismo, pero vamos a poner unos trazos en esa línea. Bueno, yo soy profesor de Historia y Ciencias Sociales, me formé en la Universidad de Valparaíso y ejercí mucho tiempo también en la comuna de Valparaíso. Primeramente en colegio particular subvencionado y posteriormente en un liceo que yo recuerdo con mucho cariño porque siempre digo, me formé como profesor y profesora ahí, con consejos de colegas que tenían mucho más experiencia que yo ciertamente, pero también me formé o se desarrolla esa idea de la necesidad de estar organizado al interior del mundo docente. Y es el Liceo del Instituto Superior de Comercio, el INSUCO Valparaíso, con más de 100 años de trayectoria, y un liceo con mucha organización, con mucha activación de los profesores y las profesoras, y también, por cierto, de sus estudiantes. Entonces, al calor de esa experiencia, digamos, nosotros, en mi caso en particular, que ya está formando parte de un primer núcleo de profes que nos organizamos en su momento como el grupo de profesores y profesoras de Valparaíso,
es que empezamos a adentrarnos, digamos, a las dinámicas propias del colegio profe. En un comienzo súper receloso, digamos, crítico, digamos, en relación a lo que pasaba en el colegio, y también ahora con el tiempo, en retrospectiva, uno dice con cierta ignorancia también, porque ve las cosas siempre desde afuera, y es incapaz también de poder comprender las complejidades, los desafíos que están en las dinámicas sindicales, en las dinámicas gremiales. Pero de ahí, desde ese grupo, nos empezamos a organizar, a generar, digamos, procesos de autoformación. Siempre hemos trabajado en esa idea de la autoformación sindical, y empezamos a participar ya activamente como delegado del Consejo Gremial del INSUCO, y desde ahí en la participación en la asamblea del Comunal Valparaíso. Un comunal que yo diría que, si no mal me falla la memoria, me parece que el tercero o cuarto más grande del país en términos cuantitativos, con más de 1000 profesores y profesoras colegiados, con un nivel de organización permanente, periódica, y con gran experiencia también de lucha, digamos, el Comunal Valpo. Por tanto, me formé en una escuela, digamos, gremial del Colegio Profe, que muy auspiciosa para uno poder rápidamente entrar en la lógica de la organización y de la lucha en el mundo de los profes. Entonces, bueno, por ahí fuimos fortaleciendo a la par la organización que estábamos creando, que después dejó de llamarse Grupo de Profesores y Profesoras de Valparaíso, y nos dimos una perspectiva mayor, que es lo que hoy se conoce como un movimiento por la unidad docente, que aglutina a colegas de distintas, digamos, tradiciones o dependencias administrativas. Profes que están en las escuelas públicas municipales, en servicios locales de educación hoy en día, particulares subvencionadas y particulares pagadas, en la idea de ir construyendo una unidad magisterial en la propia organización, ¿cierto? Y, digamos, al calor de aquello, de esa experiencia, fuimos reflexionando, discutiendo y asumiendo distintas tesis que nosotros hoy día estamos planteando para el escenario, que básicamente, yo lo digo así, vuelo de pájaros, tienen que ver con la necesidad de que hoy día es fundamental construir la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. No solamente es posible, digamos, pensar la labor del sindicalismo docente anclado exclusivamente en el colegio profe. Hoy día la organización unitaria, nacional, la más grande, sí, cierto, negocia a nivel nacional con el distinto gobierno, pero hoy día, cuando uno ve los datos de lo que ha generado la privatización del neoliberalismo en el mundo de los profes, básicamente está el 44% de los profes en el sector municipal, que ahí está la base de apoyo del colegio profe. Cuando nos paramos y vamos a movilizaciones, en estricto rigor, objetivamente, siempre es menos del 50% de la fuerza de trabajo de los profes, y no por una cuestión de que los colegas que estén en particular subvencionados tengan desía o desinterés, sino que ahí hay una experiencia totalmente distinta, sin tradición de organización a nivel nacional. Lo que ocurre ahí son sindicatos locales, que están con mucho esfuerzo levantando sus negociaciones colectivas. Recordemos que el particular subvencionado se crea por la dictadura militar, entonces, eso, digamos, son distintos ritmos de desarrollo de las organizaciones. Pero nosotros hemos concluido que hoy día es fundamental la unidad de todos los sectores en el mundo educativo, no solamente de los profes, sino que también de los asistentes de la educación y todos los que están en la escuela, y es lo que hemos llamado como la necesidad de construir un Frente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que yo lo ejemplifico con una cuestión muy concreta, porque alguien podría decir, bueno, ¿qué es eso? Así como que ese nombre. Bueno, concretamente hoy día, por ejemplo, los profes del sector municipal estamos siendo traspasados, ¿cierto?, al Servicio Local de Educación. Y hoy es consenso absoluto que hay una serie de problemáticas en ese proceso de traspaso. Un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación significa que ese proceso de traspaso lo enfrentamos organizadamente, no solamente como profesores y profesoras, sino que lo enfrentamos en diálogo, en planificación de un trabajo organizativo con el resto de todos los trabajadores que vamos a ser traspasados. Y para nosotros eso es fundamental, porque imagínate que si el empleador sabe que tiene al frente solamente a los profesores que se están organizando y que están metiendo un poco de bulla, a que asumir que al frente no tiene solamente a los profes, sino que al conjunto de los actores educativos, los trabajadores y trabajadoras de la educación. Eso en sí mismo nos da una posición de fuerza mucho mayor. Entonces el Frente Trabajadora tiene que ver con la necesidad de mejorar nuestras condiciones de lucha, nuestras capacidades de organización, de pelea, para generar mejores condiciones de trabajo. Entonces es uno de los elementos centrales que nosotros estamos planteando, junto a la idea de construir un movimiento pedagógico y que las organizaciones también estén en la disputa del proyecto educativo, que es una cuestión que me imagino podemos conversar un poquito más adelante al tercer bloque, pienso, sobre el tema de la coyuntura constituyente.
Así, Eduardo. Es interesante todo este recorrido que se viene levantando a veces hace bastante tiempo atrás. Lo que pasa es que cuesta un poco, ¿cierto?, que estas ideas, ¿cierto?, vayan asumiendo fuerza, vayan convocando, ¿cierto?, y de una u otra manera puedan transformarse en ideas que además son derroteros de lucha, derroteros de acción. Sabemos que el colegio de profesoras y profesores desde fines del 80 en adelante, ¿cierto? Ya en el 90, cuando se define como colegio de profesoras, de profesores en este caso, ¿cierto? Que deja toda una tradición de lo que era el SUTE, el SUTE histórico, ¿cierto? El SUTE como sindicato único de trabajadores de la educación en la unidad popular, una instancia de hecho también inédita, porque cuando uno empieza a mirar la historia de los profesores y las profesoras, había muchas más organizaciones de profesores y profesoras, o sea, los profesores rurales tenían una organización propia, los universitarios tenían una organización propia, y así, de una u otra manera, se logra, ¿cierto?, una consolidación importante en el 73, cosa que, o sea, hasta el 73, cosa que la dictadura cívico-militar de una u otra manera ataca, ¿cierto?, desmantela, porque entiende, ¿cierto?, la importancia de haber llegado a ese paso. Tema que, claro, tú bien lo mencionas ahora como un derrotero importante, orgánico del colegio, ¿cierto?, que tiene que darse esa posibilidad de articular con otros y otras de la educación que están en lucha también, puesto que uno podría ver que efectivamente como del 2011 en adelante también viene, o del 2006 en adelante, la educación también viene irrumpiendo fuertemente como un elemento, ¿cierto?, que va haciendo crisis en el neoliberalismo, es decir, a nivel sistémico. Ya no es solamente un tema de la demanda, ¿cierto? Los actores sociales ya no solamente están demandándole al Estado, pues ese Estado no es digamos, no es de una u otra manera un Estado paternalista, ya, ni un Estado de desarrollo, sino que un Estado subsidiario, y se va cambiando esa lógica, cómo se va pasando, ¿cierto?, de una lógica peticionista a una lógica, ¿cierto?, más deliberativa, a una lógica propositiva. Los movimientos sociales de una u otra manera han ido caminando no solamente digamos, con petitorios, sino que principalmente con programas. Entonces, en el 2014, ¿cómo podríamos de una u otra manera explicar o esa vinculación que se da, ¿cierto?, entendiendo que del 2006 ya empieza con esta irrupción y de una u otra manera el 2014 el profesorado rebasa la estructura interna incluso del colegio de profe para también, ¿cierto?, poner de una u otra manera en emplazamiento, en crisis, ¿cierto?, lo que es de una, la gobernabilidad del gobierno de turno que había en ese momento, el 2014. ¿Cómo explicarías tú ese movimiento, ¿cómo se podría decir? Esa convergencia que se da entre una experiencia de los profesores, ¿ya? Porque aquí tampoco no son los profesores solamente nuevos, sino que se tiene que dar todo un movimiento para que eso empiece a irrumpir y a generar ruido también en los profesores y las profesoras de base. Sí, yo diría que como primera cuestión previa, hay que entender que el colegio profe, cuando uno analiza su historia desde los 90 en adelante, ha estado atravesado permanentemente por coyunturas en donde las bases de los magisteriales rebasan a las ciertas dirigencias. En el periodo de conducción de la democracia cristiana, ¿cierto?, a principios de los 90, con Osvaldo Verdugo ocurrió algo similar. Distintas regiones se rebelan en contra, digamos, de la directiva e inician una movilización. Lo mismo ocurrió después a fines de los 90. Entonces, esta idea de que los profes siempre van tensionando más allá de la que la misma dirigencia está delineando, es bastante interesante, porque no es, a pesar que somos una organización como súper ordenada en el ámbito de la movilización de la unidad de acción, siempre eso está presente. Pero un nivel de movilización, o de llamarlo así, desde las bases, al nivel de lo que ocurrió en el 2014, no tiene precedente en las décadas anteriores. No. Eso, digamos, es realmente inédito. Yo diría que tiene que ver con la crisis de un tipo de sindicalismo, la crisis de un tipo de forma de ejercer la dirigencia que viene de agua durante todo el periodo de la transición, digamos, de los 90 en adelante, que eran lógicas mucho más cupulares de entender la
las negociaciones, el rol dirigencial, unos profesores y profesoras mucho más pasivas, y que eso está absolutamente ligado del sistema de partido a nivel nacional. Los sindicatos en Chile y el colegio de profesores, históricamente, y no estoy haciendo un juicio de valor acá, en absoluto, siempre el sindicalismo y el colegio profe estaba anclado en base a las estructuras partidarias. Si uno revisa la elección del colegio profe, había muy claramente un partido socialista, la democracia cristiana, el partido comunista, ¿cierto? El partido radical, que eran las grandes expresiones políticas que ahí estaban. Y eso te permite de alguna manera administrar hacia abajo, ¿cierto? La dirigencia partidaria administra y gobierna, digamos, la estructura de base del magisterio. En los últimos años en adelante, la crisis de partido a nivel general, evidentemente también golpea al colegio profe, po. Si hoy día los partidos de alguna manera están en retirada en el colegio profe, o están altamente cuestionados, y emergen en contrapeso organizativo, no una lógica partidaria, sino que son movimientos o colectivos de base, donde nosotros nos formamos. Entonces, por una parte, creo yo que lo que ocurre en el 2014 es la expresión de una crisis de un tipo de sindicalismo mucho más verticalista, mucho más, digamos, cupular, en donde de alguna manera los dirigentes negocian o toman una decisión y de ahí se informa y listo, ahí se zanca el tema, ¿cierto? Con otra parte, digamos, la inexistencia o el declive cada vez más potente del sistema partido al interior del sindicalismo docente, y eso implica la poca capacidad para poder administrar, ¿cierto?, a las bases frente a los procesos de movilización. Hoy día era imposible que un cierto dirigente ligado a los partidos dijeran no hay que movilizarse, que son los otros, porque los profes no obedecían a esa lógica, no estaba esa disciplina. Y un tercer elemento tiene que ver con, evidentemente, creo yo, con que el tema que estaban como agenda de lucha, como plataforma de lucha, eran temas que estaban muy bien instalados al interior del magisterio. No eran temas nuevos. Entonces había una subjetividad ya muy distinta que tiene que ver con temas que eran la expresión de un neoliberalismo de políticas de mercado que estaban haciendo, digamos, una precarización del trabajo absoluta, y eso genera se estaba incubando mucho malestar interno, uno podría decir con un cierto parangón con lo que pasó en la crisis en el año pasado, en octubre. Eso no fue un estallido de un día para otro, hay condiciones prehistóricas que se van expresando, un malestar individual, a veces expresiones más colectivas. Lo mismo estaba ocurriendo acá en el mundo de los profes, con las formas de trabajo, con la precarización, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y eso finalmente se condensa en una plataforma de lucha que es mal negociada y eso eclosiona. Entonces hay mucha rabia, ira en relación a que los problemas que se estaban planteando no eran resueltos. Entonces yo diría que lo que explica la gran movilización en 2014-2015, que a mi juicio es un solo ciclo, y planteé otra idea para problematizarla, un ciclo que está abierto, que no se ha cerrado, que tiene que ver con distintas causales. No hay una sola crisis. Yo no creo que por lo menos se explique solamente porque en este caso el colega que expresidente nacional, Jaime Gajardo, digamos, obedeció las lógicas del gobierno y los telefonazos. Es un elemento, un condimento, pero hay elementos más estructurales, más de fondo que estaban dando cuenta de lo que estaba ocurriendo y que eclosiona en ese periodo. Eso, en torno a esa lectura, ¿cierto?, que se ha venido teniendo igual desde ese momento en adelante sobre el colegio, ¿cierto?, parte de un diagnóstico, como tú dices, ¿cierto?, donde obviamente la conducción del momento es un elemento para toda una historia que tiene, ¿cierto?, el colegio de profesoras y profesores y su actuar y su despliegue también en la arena política y social. Y aparte de todo ese diagnóstico, ¿cierto?, que estas nuevas fuerzas habían estado también trabajando también como para poder emerger, es decir, son parte también de esa antítesis, digamos, de cómo había venido desarrollándose el colegio. ¿Cómo se evaluaría eso desde el punto de vista de cómo se ha materializado eso? Desde el punto de vista, por ejemplo, como tú mencionas, eso de avanzar, ¿cierto?, a relacionarse también con otras fuerzas que sobrepasen, digamos, al propio magisterio, también, ¿cierto?, obviamente relacionarse con que el colegio tiene que tener igual una inserción, una relación más potente con los compañeros, los colegas que están en los particulares subvencionados, ¿cierto?, etcétera. ¿Cómo se puede evaluar eso a partir del periodo, ¿cierto?, de la actual conducción?
¿Cómo lo evaluarías tú desde el punto de vista, se ha logrado de una u otra manera materializar todo lo que se ha venido proponiendo en torno de orgánica, en torno, ¿cierto?, de relación con la política, en torno de relación con los movimientos sociales, ¿cierto? De una u otra manera, todo lo que se propuso, ¿cierto?, desde ¿cómo se llama? Se me olvidó la verdad la lista Disidente actual que Unido, teníamos, el Disidente Unido, se me había olvidado. Del Disidente Disidente Unido, Unido. ¿cierto? ¿Cierto? Todo lo que se propuso Disidente Unido, ¿cierto? En base a un diagnóstico, en base a una crítica, pero principalmente en base a un proyecto que se levanta, ¿cómo lo evaluarías tú en el periodo, ¿cierto?, que lleva la actual conducción? Suponiendo también, obviamente, que estamos ya con un año de más, a propósito del mismo contexto que nos permitió la elección el año pasado. ¿Cómo evaluarías tú eso, el programa, en virtud de lo que han sido, ¿cierto?, estos ya casi 4 años? Sí, mira, voy a tomar un dios para seguir en base a lo que tú estás planteando ahora, porque tiene mucha conexión, porque la lectura que estos colectivos o dirigentes que emergen de alguna manera y que nosotros, tú, pienso ahora en el Aníbal, ¿cierto?, el Javier, que son dirigentes, una nueva camada de dirigentes del magisterio que se instalan, digamos, en el 2014 de manera pública y nos mantenemos hasta el día de hoy. Eso va a implicar que, por lo menos en nuestro caso, como organización, hacemos una lectura en el sentido de que era imposible de que solos pudiésemos asumir, digamos, el directorio e iniciar las transformaciones que uno siempre quiere hacer, como fuerza legítima, digamos, de poder conducir o dar dirección. Entonces eso nos obligó necesariamente a instalar la reflexión de que hay que hacer alianzas, hay que generar un marco mayor que se asuma en un primer momento desplazar a las fuerzas más tradicionales, ¿cierto?, que estaban expresadas en la nueva mayoría y que permitiese abrir un camino. Y así lo denominamos nosotros. Es como nosotros la lectura general que vemos de este periodo es como un periodo de preparación, ¿cierto?, de experiencia, de acumulación y de alguna manera de transición en donde muchas de las fuerzas que estábamos construyendo en la misma alianza también tenían una historia pasada, digamos, larga. O sea, los dirigentes nacionales con quienes nosotros hoy día compartimos no son dirigentes que emergen en la coyuntura del 2014, son dirigentes que llevan más de 15 años como dirigentes. Entonces, nosotros éramos los únicos que nos instalábamos en ese marco. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hacer una alianza con tales determinados compañeros, compañeras, con Movimiento Amplio, con un nuevo colegio, con Refundación, digamos, con los radicales, etcétera, y nos instalamos ahí en esa lógica, pero siempre asumiendo que esa era una tarea, una táctica, un objetivo del momento para poder ganar mejores posiciones y lograr, ¿cierto?, ir instalando un programa de transformación. Para posteriormente, en un segundo momento, que es lo que nosotros hemos definido el día de hoy, ir dando un segundo paso, que tiene que ver con la necesidad de configurar o de armar una corriente al interior del magisterio con colegas, con compañeros y compañeras que compartimos ya un ideario en común, pero no solamente un ideario. Y yo diría que el elemento distintivo tiene que ver también con las formas en que se trabaja, con las prácticas, digamos, de ejercer las dirigencias. Porque a propósito de la evaluación que tú señalabas anteriormente, nosotros cuando vamos a la alianza el 2016, el elemento que fundó las alianzas en ese momento fue un programa. En la medida que teníamos un programa en común, ¿cierto?, eso justificaba de por qué íbamos a las elecciones en ese momento con determinada fuerza, etc. Y ese programa, en estricto rigor, se ha podido construir en gran medida. Si uno analiza todas las medidas que nosotros como Disidente Unido propusimos al magisterio, gran parte de ese programa se ha implementado. Pienso, por ejemplo, en las políticas de transparencia del gremio. Podrán ser insuficientes, pero hay política de transparencia, tanto en cuestiones tan básicas como los estipendios que tienen los dirigentes nacionales. Hay una reducción de los estipendios que tienen los dirigentes nacionales, que nosotros lo impulsamos. Hay una lógica de transparencia en la información administrativa financiera que se comienza a desarrollar al interior del gremio. Hay una política también asociada a una mayor democracia participativa, que es en contrapelo a la democracia representativa del sindicalismo tradicional que nosotros veníamos cuestionando.
Y el principal instrumento que nosotros instalamos, la idea de la consulta como un elemento decisivo para poder marcar la política del gremio en los elementos nuevos. Se ha dicho por ahí que la consulta venía desde antes. Ciertamente venía desde antes, no es una cuestión que se crea de la nada, sin nada, digamos, de un día para otro. Pero el estatus, la importancia de construir, digamos, los destinos del gremio en función de una consulta es propio de este directorio nacional, que es un elemento que es positivo. Pienso en la necesidad de impulsar una instancia que permitiese evaluar cómo estábamos funcionando como organización y que esa instancia tenía que ser un congreso estatutario que fuese lo más participativo posible y que rompiera la lógica que siempre eran determinados dirigentes que definían lo que se iba a intercambiar y el conjunto del profesorado no participaba. Eso se impulsó. También evidentemente hay balances que son positivos sobre esa experiencia y también balances que son de déficit. Nunca se logró el nivel de participación que nosotros, por lo menos en teoría, concebíamos que es lo que tenía que desarrollarse. Y ahí hay una autocrítica. Fue muy lento el proceso, lo tuvimos que aplazar el proceso, etc. Entonces yo diría que en términos del compromiso que se asumimos como alianza en función de un programa, ese programa en gran medida como elemento positivo se concretó. Y ahí no es el mérito de un presidente, porque los procesos los transforman un colectivo y fueron todos quienes impulsamos el proyecto de Disidentes Unidos, que teníamos y cumplíamos distintos roles, unos en el Directorio Nacional, otros en el regional, otros en el Consejo Gremial, otros en los comunales. Somos los responsables, digamos, y quienes empujamos este proceso. Digo esto porque pareciera ser inédito que hay algunos sectores que hoy día, en el marco de las elecciones, por un programa electoral, dicen son los únicos herederos de las transformaciones que se están haciendo. Por favor, si la historia no la hace un sujeto, son esfuerzos colectivos que se impulsaron y en el Directorio Nacional empujamos ese esfuerzo como tal. Pero así como están esos elementos que son positivos, hay yo creo balances que nos tienen que llamar a la reflexión de primer orden para lo que viene. Y uno de los elementos que nosotros vemos es que efectivamente hay un déficit en el trabajo colectivo del diseño y la implementación de determinados quehaceres o determinadas líneas. No puede ser, yo creo que hay un fenómeno que ocurre en el gremio que no se enfrentó, que en términos generales hay un fenómeno superestructural de cierta dirigencia, pienso fundamentalmente en el Directorio Nacional, que se relaciona con las estructuras o las filiales inferiores, más bien en la lógica de un consumo de la información. Me llega tal información, etcétera, la consumo a través de un WhatsApp, de un comunicado, pero no hay un involucramiento real en la discusión, en la deliberación de las bases para definir el qué hacer. Entonces eso es problemático porque en el fondo, cuando yo estoy pensando en que tiene que existir una democracia deliberativa, de discusión, estoy pensando en complejizar la subjetividad de los docentes de base en función de comprensión, de problematización de determinados quehaceres y que sean sujetos cada vez más conscientes sobre el por qué se está luchando y hacia qué se está luchando. Y eso es un déficit que en el último paro del 2019 se vio con fuerza. Siguiente ejemplo, nosotros propusimos ahí como demanda central de lucha poner fin a la doble evaluación. Y eso se tiró, se lanzó. Y resulta que al final del paro, en el marco del paro, teníamos colegas que entendían una cosa por el fin de la doble evaluación y otros colegas que entendían otra cosa. Uno entendían que había que poner fin a una ley, otros entendían que en realidad se iba a caer el portafolio. Y ahí el déficit, en primer lugar, no es de los colegas, el déficit es de la dirigencia que no fue capaz de instalar previamente una plataforma de lucha, explicarla, ¿cierto?, ver su alcance y luego que está instalada, trabajada, digamos, darnos a la lucha. Entonces, yo creo que falta mucho trabajo colectivo y fortalecer el trabajo local en los comunales, porque efectivamente en los comunales, yo diría más focalizadamente en los consejos gremiales, ahí está el colegio profe, ahí se soporta, ahí está la discusión política gremial, está la discusión pedagógica, la discusión educativa, está la discusión del quehacer del gremio, ahí se construye el paro, ahí se construye la suspensión de clases en cada escuela. Entonces ahí hay un déficit que no fuimos capaces tampoco de construir o fortalecer una línea de dirigentes, ¿cierto?, a nivel nacional que sea capaz de ir sosteniendo las transformaciones que se están haciendo. Entonces creo yo que todavía el trabajo está muy en la lógica de la superestructura de los dirigentes, de 11 dirigentes, ahora vamos a hacer 9 dirigentes en el nacional, y eso nos juega un favor negativo porque las transformaciones a largo plazo, eso quiero subrayar,
solamente se sostienen en la medida que en la base, ¿cierto? Hay una transformación de conciencia, de subjetividad, de corazones, de sentimiento para poder seguir, digamos, dando la batalla. Así es, como que el último gran paro que tuvo el colegio de profesores después, ¿cierto?, de todas las movilizaciones que se dieron precisamente en el 2014, ¿cierto?, y el 2015, fue precisamente el año pasado, 2019. Un paro que, si uno lo ve de una otra manera, venía como retrasado, porque como que se trató, ¿cierto?, de intencionar el año anterior, donde se levantó, ¿cierto?, un muy buen, digamos, un muy buen petitorio, incluso más que petitorio, incluso algo bien programático, ¿cierto?, donde se proponía mejores condiciones laborales para mejoras pedagógicas, ¿cierto? De una u otra manera era un petitorio sumamente que instalaba, ¿cierto?, los problemas reales de la educación pública por sobre, ¿cierto?, incluso los problemas sectoriales, ¿cierto?, propios del profesorado. Digo que se retrasó porque no tuvo como mucho vuelo, ¿cierto? Fue muy poco lo que se logró con eso el año 2018, pero el 2019 estalla, ¿cierto?, este paro que de hecho todos los días de una u otra manera se iba moviendo, era muy dinámico, alcanzó ciertos niveles de mucha masividad, con acciones, ¿cierto?, que una tras otra se iban superando, digamos, en términos de masividad, en términos de participación, e incluso esa misma dinámica fue logrando el propósito de instalar, ¿cierto?, realmente la crisis, ¿cierto?, de la educación pública en el centro de la agenda política, de la agenda pública. Era cosa, ¿cierto? Era un paro que de una u otra manera también generó mucha sensibilidad social, mucha legitimidad social, era cosa de ver las encuestas, y a pesar de todo lo que el profesorado, ¿cierto?, estuvo parado, ya la gente lo seguía apoyando, ¿cierto?, donde los profesores generaban acciones, las caminatas, ¿cierto? Es decir, fue un golpe, digamos, de acción, de energía, ¿cierto?, el 2019 para el profesorado, que finalmente termina siendo un año ya que decanta en lo que es el estallido social el 18 de octubre. Es decir, un par de meses después de este paro, ¿cierto?, se genera este gran estallido que de una u otra manera expresa esta relación entre lo organizado, esto que dices tú, ¿cierto?, que las cosas no es que sean de un día para otro, sino que vienen fuerzas, ¿cierto?, empujando de mucho más atrás, pero por otro lado también esta espontaneidad, ¿cierto?, de gente que incluso por primera vez que sale a las calles y estuvo todo lo que fue octubre, noviembre, ¿cierto?, a diario moviendo. Yo me acuerdo de aquí en Tomé, que es un pueblo más chico, salía 2, 3 veces en el día a marcha en la mañana, marcha al mediodía y marcha en la tarde. O sea, fue un tema tremendo. Y precisamente una de las cosas, ¿cierto?, que hace irrumpir nuevamente este tema fueron los estudiantes. Y no quiero particularizarlo ahí, quiero ampliarlo, ¿cierto?, al tema de la educación nuevamente, ¿ya? Nuevamente la educación es la que irrumpe, ¿cierto? Y tiene después, de una u otra manera, esta convocatoria social donde se pone sin duda en crisis la gobernabilidad del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo evaluarías tú de una u otra manera el accionar del profesorado frente a esta coyuntura? ¿Cierto? Solamente en lo que va de octubre, digamos, hasta, qué sé yo, antes de entrar a enero, porque después ya vamos a pasar a otro tema, porque a todos se nos cambió nuevamente el escenario. Pero ¿cómo lo evaluarías tú? Un profesorado que viene saliendo, ¿cierto?, de un paro intenso, ¿cierto?, que no se daba, insisto, con esa magnitud 2014, 2015, ¿ya? Y después termina el año con un estallido social, ¿cierto?, que no permitió hacer clases, puso en jaque, ¿cierto?, también el CIMSE. O sea, también es importante el tema de que se pasa como del discurso ya a la acción, a un llamado a boicotear el CIMSE, y bueno, y cómo terminó el tema de la PSU, pues, o sea, fue algo que realmente la educación estuvo todo el momento ahí de una u otra manera moviendo la coyuntura. Pero ¿cómo evaluarías tú la participación del profesor en esa coyuntura? ¿Qué es lo que crees tú que se fortaleció? ¿Qué es lo que crees tú que estamos débiles? ¿Hacia dónde debería proyectarse hoy día el profesorado, asumiendo, ¿cierto?, esa experiencia que es muy corta, pero que sin duda es muy profunda y significativa? Yo diría que, a ver, los profes nos podemos quizás diferenciar así
haciendo una abstracción muy general entre el accionar como profe organizado propiamente tal, que actúa colectivamente desde su escuela, que actúa colectivamente al amparo de una línea del gremio del colegio profe, y yo como profe ciudadano, digamos por decirlo así, que no necesariamente actúo porque participé de una asamblea y la asamblea determinó tal cosa y actúo desde esa condición. Entonces yo creo que nosotros tenemos como dos identidades, o podemos analizarlo desde dos puntos de vista, el profe probablemente tal, colectivo, organizado, desde su trinchera, o como ciudadano. Y que por tanto yo me movilizo, aunque me llame o no la organización, y yo salgo a la calle igual a la marcha, pero actúo más porque tengo la necesidad de movilizarme y actuar. Tengo la impresión, y esto lo pongo para poder darle vuelta, que lo que ocurre desde octubre hasta enero es que se mezclan esas dos dimensiones y que por tanto los profes no actuamos exclusivamente en la lógica de que el gremio llamara a la movilización y había que sumarse. Creo que incluso yo que hay un cierto déficit ahí en ordenar o fijar una línea colectiva de actuación en ese proceso. Y eso se obedece por dos motivos. Primero, por la misma dificultad del escenario, por el desafío del escenario, porque uno se topaba con movilizaciones todo el día, y yo me llamara o tuviese el comunicado del comunal o del directorio nacional, yo me subía a la movilización igual. Porque ahí lo que pesaba es mi condición de sujeto social, de sujeto organizado, mi condición de solidaridad, ¿cierto?, con el mundo del trabajo, con los que estaban movilizando, y yo iba igual a la movilización. Y por otra parte, la dificultad de que el gremio tampoco, digamos, sabía que había que movilizar si se sumaba nomás, porque había que empujar el carro. Pero si tú uno analiza esto, yo lo puedo documentar, creo yo, cuál fue la línea específica del magisterio, cuál fue el programa específico del magisterio, no lo encuentra claro en el periodo de octubre en adelante, porque el gremio, por lo menos el directorio nacional, empieza a operar desde unidad social y particularmente desde el bloque sindical, ¿cierto? Desde ahí, en una lógica más de lo ciudadano, desde lo social, desde lo transversal, más que lo específicamente de lo educativo. Y eso es importante porque si uno lo proyecta a la situación actual, estamos a puerta de un proceso constituyente, ¿cierto? De un cambio constitucional. Uno lo puede ver de las dos perspectivas, porque desde Unidad Social se está impulsando esta reflexión de generar una Asamblea Popular Constituyente, y también está este itinerario institucional, que el 25 de octubre tiene su primer hito en el plebiscito. ¿Y cuál es la línea de organizativa que tenemos desde el sindicato para función de los profes? Hoy día, lamentablemente, no existe un derrotero claro al respecto. Tenemos la definición de enero, pero básicamente los profes están actuando en función de las mismas capacidades que tienen en sus comunales o trabajan desde los territorios, pero no hay una claridad absoluta, ordenadora, una estrategia de decir, mira, esta es la línea y acá todos los profes vamos trabajando en esa dirección, y que permita al mismo tiempo ir dibujando o sistematizando, ni siquiera creando, inventando. Yo creo que es el término correcto, sistematizar, porque aquí hay mucha elaboración previa sobre el tema de un proyecto educativo alternativo. Hay, durante los 90, incluso desde la HECH en adelante, y uno tendría que sistematizar y decir, bueno, los profes queremos un cambio en la Constitución, y acá están los ejes centrales del proyecto educativo pedagógico alternativo que tenemos. Entonces hoy día no existe un documento, digamos, unitario del gremio que diga, mira, acá está la posición del gremio en relación a los contornos del proyecto educativo. Entonces hoy día lo que podría opinar Daniel, lo que podría opinar Eduardo, es lo que de alguna manera está en el ambiente colectivo y uno da su opinión, pero que existe una hoja de ruta oficial, institucional, yo creo que hay un déficit ahí, lo digo así, sin tapujo, y siendo yo también parte del directorio nacional. Entonces creo que el magisterio sí participa activamente, pero creo que hay que hacer esa distinción y que lo ligo con la evaluación que yo decía anteriormente. Esta conducción ha hecho elementos muy positivos, ¿cierto? Ha sido consecuente en implementar un programa, pero la concepción de trabajo, la concepción sindical de ir fortaleciendo el colectivo con un fortalecimiento descentralizado de sus fuerzas, de sus capacidades de construir liderazgo más allá si están en mi orgánica o no, yo creo que ahí derechamente hay un déficit y que falta, digamos, una línea en esa dirección que yo la veo hoy día
clara, digamos, lo que uno puede observar en relación a este momento, que estamos a 2 meses prácticamente del plebiscito, y no hay una línea ordenadora, no hay un discurso ordenador del magisterio en esa dirección. Sin duda, Eduardo, o sea, claramente lo que plantea es que de una u otra manera se ha empujado, ¿cierto?, el programa que se había propuesto desde Disidente Unido, ¿cierto? Pero también queda como esa sensación de una u otra manera, lo que uno podría pensar como cómo se da la batalla cultural al interior del gremio. Es decir, declarar, ¿cierto?, ser un gremio más consultivo, mucho más democrático, mucho más participativo, pero si por un lado, ¿cierto?, no hay formación que acompañe también generar esa cultura, porque en definitiva lo que hay que generar, ¿cierto?, es un nuevo sentido común de lo que es ser parte del colegio de profesoras y profesores, pues más allá de que sea una organización de bienestar, ¿ya? Porque en definitiva también eso es importante cuando tú mencionas, porque el colegio de profesores, ¿cierto?, originalmente o como está pensado, digamos, como una organización, ¿cierto?, que supuestamente debía acompañar el neoliberalismo, ¿cierto?, estaba pensada para el proceso que se venía, para la democracia neoliberal, ¿ya? Por lo tanto, era más una estructura de bienestar que una herramienta, ¿cierto?, que le permitiera la lucha a los profesores. Aunque también la historia dijo todo lo contrario, porque más allá de cómo ha sido, ¿cierto?, la lucha o cómo han sido las conducciones, siempre de una u otra manera el colegio ha tenido esa visión de ser, ¿cierto?, una herramienta por reivindicar los derechos de los profesores y de las profesoras. Entonces, en ese ámbito también es preocupante lo que tú mencionas, sobre todo cuando hoy día, ¿cierto?, la coyuntura no nos presenta solamente problemáticas propias del gremio, sino que tenemos un desafío tremendo que es precisamente el plebiscito, donde una de las cosas que el mismo magisterio ha declarado históricamente es que sin una nueva constitución, y eso lo han declarado todas las conducciones de cierta forma, y yo creo que con mucho sentido de realidad, sin una nueva constitución, ¿cierto?, es muy difícil que exista un nuevo sistema educativo, ¿ya? Entonces, en ese ámbito igual es preocupante que el colegio no tenga todavía digamos, tiene unos acuerdos de asamblea de enero, pero a la fecha, en lo que es cierto el despliegue de esa política, hacerse cargo de eso, a la fecha no hemos tenido entonces esa visión como tú lo mencionas. Se ha pasado súper rápido la hora, pero creo que hemos ido sacando buen, como dice un amigo, buen destilado de la conversación para que los que nos están mirando, ¿cierto?, igual vayan conociendo la historia del gremio desde la mirada de esta fuerza. Se nos fue Eduardo. Parece que está con problemas de conexión. Vamos a esperar un poco a ver si se vuelve a conectar. Nosotros estábamos ya de una u otra manera tocando el último tema de esta entrevista con Eduardo González Navarro, dirigente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores y también militante del Movimiento por la Unidad Docente MUT. Este es el 5º capítulo que estamos transmitiendo desde Hueupife TV, Archivo Popular y de los Pueblos. Vamos a ver qué pasa con el compañero Eduardo González. Estamos con problemas de conexión a esta hora. Vamos a esperar un poquitito para ver cómo resolvemos. En lo que ha sido el transcurso de la entrevista, nos fue contando Eduardo sobre su historia como militante. Ahí lo tenemos de vuelta. Sí. Estábamos ahí rellenando. Me caí, disculpa. Sí. Oye, bueno, básicamente estábamos viendo, ¿cierto?, cerrando el tema de una u otra manera de lo que ha sido el despliegue y la materialización del programa de esta conducción, ya que que llegó ya hace casi 4 años atrás. Entonces, vamos a enlazarlo un poco, ¿cierto? Este diagnóstico, ¿cierto? Y esta evaluación que se hizo, la vamos a enlazar con esta nueva propuesta, este nuevo proyecto, ¿cierto? Que se está levantando, un proyecto programático que precisamente también arranca de esa experiencia, que es Arriba Profes de Chile, ¿ya? Arriba Profes de Chile.
Cuéntanos un poco, ¿cuándo se empieza a articular este proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos? Entendiendo, ¿cierto?, que teníamos unas elecciones preparadas para el año pasado y esas elecciones, por lo que ha sido la coyuntura, ¿cierto?, se ha ido corriendo y Te supuestamente pegaste tú, hasta la parece, un fecha poquito. la tendríamos en noviembre. ¿Me pegué yo ahora? Que nos hable un poco, Sí, Eduardo, de lo no, que es volviste rápido. Arriba Profes de Chile. Cuéntanos un poco qué es Arriba Profes Oye, de lo Chile primero y es cómo que se Arriba proyecta Profes para de Chile. estas elecciones. Sí, bueno, Arriba Profe es un paso más, yo diría un paso más, y ese es el término que quiero usar, en la confianza, en el reconocimiento que venimos realizando distintos colegas organizados y no organizados al interior del magisterio, que coincidimos ahora en la necesidad de que esas cercanías, esas sintonías que existen en función de un programa, de cómo entender el rol del colegio, de cómo entender el rol de la dirigencia, de cómo entender los desafíos que tenemos hoy día para transformar el sistema educativo, mejorar las condiciones de trabajo de los profes, transformar el sistema, digamos, el país en general. Esa experiencia concreta de trabajo y de confianza hoy día se expresa, digamos, en una plataforma, en una alianza que es Arriba Profe de Chile. Quiero enfatizar con esto que no es una alianza de un día para otro que digamos, hoy, ¿sabéis qué? Vienen las elecciones y tenemos que participar sí o sí, entonces, ¿con quién me junto para hacer nombres para una papeleta y irse a la lista? No, aquí hay una historia en común de lucha que uno la puede situar entre la experiencia, los profes más jóvenes del 2014 para adelante, distintas experiencias, evaluaciones, las evaluaciones de lo que fue este directorio, etcétera, con colegas que ya tienen una experiencia de lucha mucho mayor que en el caso del movimiento amplio, donde está Darío, digamos. Entonces se amalgama esa experiencia en función de un diagnóstico en común que tiene que ver mucho con esta idea que conversamos al principio, la necesidad de que el gremio hoy día solo por sí no puede y que debe avanzar en derroteros de mayor unidad, construir una unidad mayor, un frente de trabajadores y, por qué no, en algún momento una central de trabajadores y trabajadoras de la educación que tenga en su orgánica, digamos, al gremio del colegio profe, que tenga a las federaciones de particulares subvencionados, que tenga a los asistentes de la educación. Entonces, tenemos que avanzar en esa dirección y nosotros estamos decididos que ese es el derrotero a construir y que requiere mucha generosidad y por lo menos estamos en esa disposición. Y un segundo elemento que nosotros planteamos desde Arriba Profes, que coincidimos, digamos, tiene que ver con la necesidad de que hoy día la agenda del neoliberalismo ha desplazado en gran medida, para mal, por cierto, esta idea de las condiciones de trabajo, del agobio, etcétera. Y nosotros decimos, bueno, eso es una batalla que siempre va a estar, que cualquier directivo, cualquier dirigente tiene que encarar. Pero nosotros tenemos que también asumir una perspectiva que ponga en el centro el ADN de nuestra condición de trabajadores y trabajadoras de la educación, que es ser pedagogos, y que por tanto la idea de discutir el currículum, la idea de discutir el concepto de evaluación, esta idea que está ahora sobre promoción automática, ¿qué opinamos los profes sobre eso? Ese elemento de un proyecto educativo, de un proyecto pedagógico, es lo que nosotros denominamos como la necesidad de fortalecerlo a través de un movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico tiene que ver con que los profes, desde su sindicato, en este caso desde el colegio, pone el énfasis en levantar esta discusión, en levantar definiciones y ser capaces de enfrentarla al modelo, no solamente por lucha en mejores condiciones de trabajo, sino que enfrentarnos porque tenemos otra forma de entender la pedagogía, el currículum, la evaluación, el trabajo docente. Entonces queremos retomar, revalorizar, poner en valor algo que nosotros no estamos inventando ciertamente, porque creemos que aquí las nuevas generaciones construimos siempre sobre un pasado, y ese pasado, cuando uno tira el hilito, hay muchos colegas anteriormente que hicieron estos esfuerzos sobre la idea del movimiento pedagógico, pero para nosotros es un elemento central, y es más central hoy día, digamos, más que nunca, porque imagínate el siguiente ejercicio: gana la prueba, ¿cierto?, en el 25 de octubre, que estamos seguros que va a ganar. De manera paralela se está impulsando un proceso de asamblea popular constituyente desde Unidad Social, y está el itinerario que en el mejor de los casos va a implicar una convención constitucional con todos los cargos electos. Ahí se habla sobre el proyecto país, sobre ese proyecto país que se debe plasmar en la Constitución.
Y en ese momento hay que tener una propuesta clara del proyecto pedagógico que nosotros entendemos. ¿Cuál es el rol del Estado en la educación? ¿Cuál es el rol del Estado en relación a la provisión? ¿Quién entrega la provisión de la educación? ¿Solamente el Estado? ¿Los particulares subvencionados van a seguir existiendo? ¿Qué rol cumplen los particulares subvencionados? ¿Cómo vamos a entender el financiamiento de la educación? Ese elemento, la respuesta a esas interrogantes no pueden ser respuestas que emanan de 9 dirigentes nacionales. Debe ser una respuesta que es una síntesis de un colectivo que se pone en función de elaborar una propuesta. Y ese itinerario es lo que llamamos movimiento pedagógico. Por lo tanto, el movimiento pedagógico hoy día tiene como tarea central presentar los contornos básicos de una propuesta de reconstrucción de la educación pública en perspectiva de un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de país y otro carácter del Estado. Entonces, ese es un segundo elemento central para nosotros. Un tercer elemento tiene que ver con que las condiciones de trabajo, por más reformas que se han implementado en los últimos años bajo los gobiernos particularmente de Piñera y de la nueva mayoría, las condiciones de trabajo de los profes siguen igual, incluso peor. Entonces hay un elemento central de lucha ahí, pero nosotros queremos focalizar esa lucha en un aspecto en particular que tiene que ver con la idea de que nosotros hemos asumido que el principal dispositivo de agobio y carácter punitivo de los profes es el tema de la evaluación docente, la sobreevaluación. Entonces vamos a focalizar la lucha en el ámbito de las reivindicaciones laborales, en poner fin a la doble evaluación y avanzar a un sistema de evaluación que efectivamente sea formativo y no tenga consecuencias ni salariales ni de despido, porque entendemos que hay un elemento central, un nudo central que tiene que ver con, digamos, conseguir en una situación en donde los profes siguen planificando en sus casas, siguen pega para la casa, etc. Yo estoy destacando algunos elementos porque ciertamente hay demandas que son transversales a todas las listas, el tema de seguir luchando por el pago de la deuda histórica, el pago de la mención a las profesoras diferenciales, son elementos transversales y que ninguna lista, yo diría, se puede apropiar de eso. Son elementos que son tan importantes y en buena hora que todos y todas quienes hoy día quieren ser candidatos los van a defender. Y eso es muy importante. Yo estoy enfatizando los elementos que nos distinguen como sector, como lista, esta idea de la unidad de los trabajadores, el tema del movimiento pedagógico, construir proyectos, dar la lucha por el tema de la elaboración docente y por último destacar que evidentemente nosotros vamos a defender dos elementos centrales que tienen que ver con que el gremio debe seguir profundizando su vinculación con el resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Nos vamos a poner en disposición de ese eje, de fortalecer esa perspectiva. Evidentemente vamos a seguir en la coordinadora No Más FP, vamos a profundizar nuestra participación ahí y un elemento que hemos elaborado también como elemento distintivo tiene que ver con que esta lucha contra este sistema neoliberal de mercado no es una lucha solamente que tiene un carácter nacional, es un proyecto articulado por el Banco Mundial, por la OCDE y por tanto tenemos que abrir a una idea de internacionalismo. Y ese internacionalismo para nosotros se expresa en establecer relaciones fluidas, permanentes, con los sindicatos de América Latina. Por tanto, tenemos una dimensión de integración latinoamericana del sindicalismo de los trabajadores y trabajadoras de la educación con quienes queremos, digamos, establecer relaciones permanentes, que ahí existe intercambio de escuelas de dirigentes, digamos, de América Latina, etc. Entonces, esos son los elementos que nos estamos proponiendo desde Arriba Profes de Chile, un proyecto que ha sido construido con distintas experiencias docentes, colegas que tienen mucha experiencia, colegas que tienen menos años, pero no necesariamente menos experiencia, pero que se amalgaman, digamos, tradiciones distintas y que también tenemos la participación de profesores y profesoras jubilados. Entonces, es muy interesante que nos están siguiendo y que no han leído el proyecto, que lo puedan leer, bueno, y invitarlos a participar y que nos apoyen. Digamos, eso es lo que derechamente nosotros estamos planteando y ganar las elecciones el 25 de noviembre para abrir el gremio en esa dirección, en esa ruta. Sin duda, Arriba Profes de Chile comparte, bueno, las demandas de los profesores, ¿cierto?, que son históricas, no son propiedad, digamos, de ninguna lista en particular, pero sí Arriba Profes está colocando una línea estratégica como la que acabas de mencionar, la importancia, ¿cierto?, de estar
en sintonía, ¿cierto?, con las profesoras, con los profesores, ¿cierto?, politizando el gremio, formando, ¿cierto?, a nuestros dirigentes y dirigentas, vinculándonos, ¿cierto?, con las luchas y con redes principalmente latinoamericanas, que a propósito, ¿cierto?, Chile tiene mucho que entregar en términos de experiencia obviamente lamentable porque el laboratorio, ¿cierto?, de la educación neoliberal, pero sí es una experiencia que es importante, ¿cierto?, llevarla a otros países, sobre todo países que de una u otra manera hasta hace poco tenían, a pesar del neoliberalismo, su educación como un derecho, digamos, garantizado, o más garantizado al menos que lo que tenemos acá en Chile, y hoy día los gobiernos, ¿cierto?, y la avanzada de la ultraderecha, ya de la derecha más fundamentalista, está desmantelando todos esos procesos educativos, ¿cierto?, y los está transformando en mercancía como se hizo acá hace ya casi 40 años. Entonces, por eso es importante también poder generar estas redes de experiencia. El otro día conversaba con unos compañeros de la FENAPE, que es la Federación Nacional de Profesores y Educadores de Uruguay, y precisamente nos contaban que la derecha salió, por ejemplo, con eslogan así como, porque tenemos que replicar la educación de Chile, porque tenemos que replicar, ¿cierto?, el sistema, qué sé yo, de pensiones de Chile. Entonces, también ahí nos damos cuenta de la hegemonías que existen y cómo nuestras ideas, ¿cierto?, que son súper validadas en el movimiento social, pero que de una u otra manera también cuesta que puedan ir rompiendo, ¿cierto?, los cercos, ¿ya? Porque allá todavía se ve, en algunos países, ¿cierto?, se ve como Chile un modelo ejemplar, toda esta, a pesar de todo el movimiento y todo lo que se ha ido generando. Entonces, por eso también es sumamente importante que el profesorado esté en sintonía con colegas y docentes de otras latitudes. Eduardo, el colegio, ya y esto como para ir cerrando, que asumió, ¿cierto?, dos grandes hitos que solamente uno se logró lograr, que fue el Congreso Estatutario, un congreso, ¿cierto?, que sin duda era sumamente necesario para nuestra organización y para poder también seguir avanzando y que tenga la capacidad, ¿cierto?, de afrontar los nuevos desafíos que se vienen hoy día, pero también no es menor el que haya quedado pendiente el Congreso Pedagógico, puesto que todo lo que precisamente hemos estado hablando ahora, que es lo que debiera nutrir de una u otra manera esta nueva constitución, ¿cierto?, en la medida que tengamos la posibilidad de poder participar, precisamente tiene que salir, me imagino yo, de algo como un congreso pedagógico, es decir, para poder, porque después del apruebo, ¿cierto?, vienen otros desafíos que incluso son más, digamos, no sé si importante, yo creo que la prueba ya es un desafío y una señal sumamente importante, pero sí que van a requerir de otro tipo de participación, porque ya no es esa participación, porque hasta la prueba estamos todavía con la participación, ¿cierto?, representativa, que es la que hemos estado, ¿cierto?, criticando todo este tiempo. Pero después, ¿cierto?, viene lo que debiera ser ya la participación, pues, o sea, deliberativa, donde nuestro pueblo de una u otra manera participa activamente con ideas, ¿cierto?, aún así sabiendo los márgenes que coloca la Convención Constitucional, pero sin duda nosotros nos hemos propuesto, ¿cierto?, seguir avanzando para poder romper esos límites. Entonces, ¿cómo evaluarías tú? ¿Debiera ser una de las prioridades, ¿cierto?, de arriba, profe, en el mejor de los casos, que esta fuerza se pueda transformar en conducción, sacar rápidamente, o no digamos alocadamente, pero sí tratar de potenciar que pueda salir prontamente este encuentro o este congreso pedagógico, pensando también en la coyuntura, ¿cierto?, que se nos abre ahora con el plebiscito? Yo creo que esa es la pregunta central que tenemos quienes al menos estamos en lista disputando, digamos, la idea de poder incidir en el rumbo de la dirección del que toma la organización. Porque efectivamente, bueno, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es la prioridad? ¿Dónde está el foco del colegio después del 25 de octubre en adelante y el próximo año? ¿Va a estar en levantar una agenda corta de lucha para el 2020 con temas sectoriales? ¿Va a estar en seguir luchando por la concreción de los temas pendientes de la negociación? ¿Dónde ponemos el foco? ¿O está dado por un énfasis, lo que no quiere decir la negación de los puntos anteriores, pero un énfasis mayoritario, un foco central en la necesidad de que los profesores sean
un aporte central en la construcción de este nuevo Chile desde el punto de vista educativo y, por tanto, en la construcción de un proyecto pedagógico bien ordenado, bien claro y que se dispute en los territorios. Yo personalmente creo que es lo segundo. Yo creo que el énfasis, la tarea central que tienen que hacer hoy día el sindicalismo docente está en la disputa por cambiar el sistema educativo a nivel estructural. No está, digamos, en la lógica de lo sectorial, que siempre, ¿cierto?, va a demandar atención y que hay que resolverlo. Pero hoy día el gran desafío es que estas coyunturas no se abren cada 5, 10, 15 años, si son coyunturas que son inéditas, bastante irregulares, y por tanto toda la fuerza, el corazón, la mente, la disposición del profesorado tiene que estar en función de una disputa nacional de cambiar, ¿cierto?, este sistema educativo y lograr incidir en todo el proceso que se viene en la construcción de la nueva Constitución. Yo creo que ese es el foco central, y que si nosotros somos conducción, yo por lo menos me la voy a jugar en que como esa sea una política oficial, que la discutamos y que veamos los alcances de por qué hay que estar en esa dirección. Y que, insisto, no tiene que ver con la necesidad de que el otro no es lo central. Pero eso tiene que ver también con una idea de cómo lo entendemos como profe. Nosotros lo entendemos como profe en un rol social transformador, no solamente como un técnico preocupado de una didáctica y al interior de la sala de clase. Y por tanto, lo mismo pasa con un sindicalismo. No es solamente un sindicalismo que en las visiones más conservadoras y de derecha asumen que el gremio debe preocuparse solamente del gremio, de la política del bienestar, etcétera. No, nosotros no compartimos esa visión. Y creemos que el sindicalismo tiene que un rol social, político, transformador, y que por tanto tiene que estar en primera línea en la lógica de esta disputa que se abre, hacernos cargo, porque si participamos en octubre, si empujamos ese proceso, hoy día el itinerario sigue, no nos podemos, digamos, dar un pie al costado y decir, bueno, que sigue el itinerario y nosotros ya nos vamos a nuestros propios temas. Yo creo que va a ser una materia de amplio debate al interior del magisterio, y que va a requerir un consenso, digamos, de que efectivamente esa es la prioridad. Y definir, si esa es la prioridad, una forma en cómo vamos a abordar otros temas que siempre van a ser emergentes y que seguramente desde el poder los van a querer también deliberadamente instalar, para que nosotros salgamos de la agenda nacional y empecemos, digamos, a tapar los goles chicos que nos van a ir tirando permanentemente, ¿cierto? Y no dar las disputas centrales en la gran batalla. Gracias, Eduardo. Oye, se nos pasó volando la hora. Desde acá nos vamos a despedir desde Weupife TV, entrevista y microhistoria del tiempo presente. Y te vamos a dejar con medio minuto para que te puedas despedir. Y eso, muchas gracias por haber participado. Sabemos que estás sumamente ocupado en reuniones, ¿cierto? Por todo lo que viene, como todos. Sí. Así que eso, compañero, muchas gracias por haber estado acá. Y te dejamos, ¿cierto?, para que te puedas despedir de las personas que nos están viendo. No, agradecer a quienes nos siguieron fraternalmente, a ti, Daniel, por la invitación, valorar el espacio que uno puede compartir y, por cierto, también aprender. Entonces, reiterar la necesidad de que seamos agentes activos, transformadores, y que los profesores y las profesoras, digamos, asumimos ese rol, esa bandera de poder ser un aporte real a las transformaciones que el sistema educativo requiere y que por los cuales nosotros siempre hemos movilizado. Entonces, muchas gracias por la invitación. Arriba, profe de Chile, con autonomía y dignidad. Así es, compañero. Bueno, y nos despedimos entonces, nos vemos el próximo jueves con otra entrevista a las 19:30, va a ser este jueves. Vamos a hablar con el abuelo de la revolución, un compañero que tiene una vida militante de muchos años atrás, ha participado en experiencias internacionalistas, latinoamericanas, y hoy día levanta la asamblea del Temazcal en Peñalolén. Así que nos vemos el próximo jueves en Weupife TV, en el ciclo de entrevistas y microhistoria del tiempo presente. Gracias, Eduardo. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Un abrazo. Chao.